A tan solo 30 minutos de Cracovia está uno de los sitios donde se desarrolló uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, Auschwitz-Birkenau. Auschwitz I es el campo de concentración original, servía como centro administrativo de todo el complejo y se estima que en esta parte murieron alrededor de 70.000 intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos. Auschwitz II, Birkenau, construido como el campo de exterminio y donde se calcula que murieron más de 1 millón de víctimas, en su mayoría judíos. Juntos se convirtieron en el epicentro del Holocausto, dejando una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. Y estamos acá para conocer y mostrarles este capítulo que jamás debió de existir en la Tierra. Solo con unos primeros pasos nos encontramos con la frase alemana que significa el trabajo te hace libre, que era una gran mentira, porque la libertad no existía en este lugar. Este letrero está encima de la entrada de Auschwitz. Este cartel fue robado en diciembre del 2009 por un sueco y 2 polacos neonazis. Después de encontrarlo, el cartel original permanece en este momento en el museo y una réplica es la que está en la entrada de Auschwitz. Este lugar, más allá de ser un campo de exterminio, también tenía secretos médicos. Existía un doctor que le apodaban el ángel de la muerte porque le encantaba experimentar con los judíos que llegaban a este lugar. Tenía una mente tan terrible que tenía un fetiche por los enanos y por los gemelos. Dentro de todos los experimentos médicos, por ejemplo, le inyectaban pigmento de color a los judíos en los ojos para ver si les cambiaban de color. Entre ellos inventaron cualquier cantidad de experimentos con estos judíos para ver cómo se comportaban. Y eso no es tan ajeno. Al día de hoy, por ejemplo, las pastillas de planificar que utilizan las mujeres se empezaron a probar en estas personas. También, y es que muchos estudios que se hicieron para la cura del VIH comenzaron en estos campos de concentración. Cuando llegaban todos los prisioneros en los vagones, no existía ningún tipo de características o cualidades específicas para decir quién vivía o quién no vivía. Simplemente a ojo. Ese médico, que les contaba ahorita, tenía la capacidad de a dedo decir si tú merecías vivir o no merecías vivir. Si eras niño o madre o estabas embarazada, no servías, ibas directamente a los hornos de cremación. Si tenías un buen aspecto físico, si eres joven, te dejaban en los campos para que realizaras trabajos forzados, obviamente, pero si eras, por ejemplo, un anciano, ibas directamente también para los hornos. Era tan macabro este lugar que llegó un punto en que no tenían capacidad para matar a la gente, para llevarlos a los hornos de cremación, para las cámaras de gases. Entonces lo que hacían era que a los niños que se quemaban más fácil, los incineraban directamente. Es decir, no pasaban por ningún tipo de selección, no pasaban por cámaras de gas, sino que creaban hogueras afuera de los hornos y tiraban a las personas directamente a los fuegos. Aunque al día de hoy este lugar es un museo, se siente una energía distinta, obviamente desde el respeto. Se siente increíble que el ser humano haya tenido la capacidad de haber destruido tantas personas en tan pocos años, que simplemente una creencia o simplemente un pensamiento o simplemente una religión te haga menos merecedero de estar vivo y que unos cuantos decidan tu destino. Definitivamente el momento más escabroso, doloroso, creo que tiene que ser cuando es todo el pelo que le quitaron a las mujeres. Hay kilos y kilos, obviamente que lo vendían, o sea, tras de todo se beneficiaban económicamente de un montón de cosas que sucedían mientras robaban dientes de oro, pertenencias, pelo de las mujeres. Y es de verdad tan impresionante que no se puede ni siquiera tomar fotos, no se puede grabar. O sea, se siente como tan real verlo así, que de verdad que, por ejemplo, a mi mente le cuesta mucho procesar que esto pasó de verdad y que la gente puede ser tan mala. El bloque 11 sin duda es uno de los bloques que esconde más secretos, que de hecho no se puede tomar fotos ni videos dentro de este bloque, las partes del sótano, porque allí quedaba la cárcel dentro de la cárcel. Y suena muy loco,
que dentro de este lugar, que es la peor cárcel que existe en el mundo, haya una cárcel. Es que así era, las personas que servían, digámoslo así, pero que no querían mandar a las cámaras de gas, simplemente las metían a esa cárcel, pero que igual iban a morir. Entonces era muy charro porque algunos seguían dentro de la cárcel, salían a trabajar a sus labores, trabajaban de sol a sol, de 15 horas al día, y después volvían a esa misma cárcel, buscando simplemente que murieran de a poquito, pero que les sirvieran los trabajos que ellos necesitaban. Los nazis simplemente sabían que todas las personas que no fueran de la raza aria, que no fueran de su mismo bando, ellos eran los amos y dueños de sus vidas. No hay otra opción. Se hace lo que ellos digan, como ellos digan, en la forma que ellos digan. Su vida se reducía a que esas personas de la SS tuvieran todo el poder frente a esas vidas. Era tan triste este lugar que la esperanza de vida de los prisioneros que llegaban era de 3 meses. O sea, 3-4 meses. Si pasabas los 5 meses era como un super evento dentro de las personas. Máximo en 3 meses ya las personas estaban muriendo, las estaban asesinando. Había un grupo de personas que se llamaban los Sonderkommandos, que de hecho eran de los mismos judíos, que se encargaban de hacer como la peor parte del trabajo, como el trabajo sucio. Después de que pasaban a las cámaras de gas, ellos se encargaban de sacar las personas, quitarles el pelo, quitarles el oro y todas las pertenencias y quemarlos. Esa parte era la parte más fea. Lo peor de esto es que estos Sonderkommandos vivían completamente alejados del resto de prisioneros para que no se enteraran que lo que hacían con ellos era matarlos en estas cámaras de gas. Era tan fuerte que para evitar que se corriera la voz o el chisme, digámoslo así, de que estaban matando a todas las personas que no les servía para trabajar, también mataban a estos Sonderkommandos y los iban rotando cada tiempo. Entonces tú eras un Sonderkommando, ya habías trabajado suficiente, tenías mucha información, sabías lo que pasaba, te mataban, ibas también a esos hornos y metían otros Sonderkommandos. Y así se iban rotando durante el tiempo. Oficialmente estamos dentro de las cámaras de gas. Creo que hay muchas cosas que uno no dimensiona hasta que está parado acá, como el hecho de que Cami y yo estábamos agradeciendo que está haciendo un buen día para que al menos el tour no sea otro sufrimiento más, tener que pues estar escuchando toda esta información y haciendo un tour de 3 horas en un frío extremo, y luego caes en cuenta que en realidad estas personas estaban todo el tiempo en esa pijama, es decir, a menos 20, a menos 10, a la temperatura que hiciera. Solamente los que tenían esa categoría superior de la que estaba hablando Cami, que hacían pues como pues eran como esos prisioneros que hacían todo tipo de barbaridades, a veces se ganaban ese lujo de tener un abrigo, pero de resto tenías que aguantar las condiciones climáticas así, y de la misma manera cuando hacía muchísimo calor y el aire no fluía a través de las estructuras, podías morir por asfixiamiento, porque definitivamente no había condiciones de nada. Otra cosa muy importante que yo particularmente no tenía tan clara es que estas estructuras de manera general ya existían porque le pertenecían a Polonia, a su armada, y una vez Alemania pudo tomarse Polonia, le dio ese propósito y fue construyendo más y más estructuras alrededor de las necesidades que iba teniendo en cuestión de ejecuciones, de tener más y más volumen para lograr esa supremacía de la raza aria. Cuando traían los judíos a este lugar, de hecho ya venían completamente deshumanizados. Desde que estaban en los vagones, que entraban 70, 80 judíos, lo que hacían era que ponían un balde con agua y otro balde completamente vacío, uno para hacer las necesidades y el otro pues para asearse y cosas que necesitaban. Eran 80 personas, eran niños, mujeres, ancianos, teniendo que hacer necesidades delante de las 80 personas que no cabían
uno al lado del otro, era prácticamente inhumano, y eso era también lo que buscaban los nazis, que las personas llegaran acá completamente destruidas mental y físicamente, que cuando llegaran pues no les importaba qué hacían con ellos. Por eso muchos de estos judíos terminaban en estas alambradas completamente calcinados porque se suicidaban. Era una de las formas de acabar con este sufrimiento que tenían día tras día, día tras día, y que pues, sabían que al final iba a ser la muerte. Hay algo también muy loco, creo que más que loco, perturbador, y es que los nazis ponían a los judíos a tocar música clásica cuando entraban las personas o llegaban los vagones a este lugar. No sé si era para tener un momento de que no pensaran que era algo completamente malo y que iban a morir, pero de hecho es algo muy loco y muy enfermizo ponerlos a tocar y a tocar cada vez que llegaba un tren y salía un tren, para que esto se viera como un ambiente familiar y algo muy chévere por vivir. En total se estima que 1.1 millones de personas murieron acá, y la mayoría de ellos judíos, aproximadamente 1 millón del total. También había polacos, había gitanos, había pues personas de Roma, o sea, también personas de Hungría, de hecho. Y esto se pudo contabilizar porque un experto polaco fue capaz de unir los horarios de llegada de los trenes con las listas de llegadas de las personas y las ejecuciones. Bueno, de hecho, cualquier cifra que se dé al respecto de este suceso en realidad es una estimación, un cálculo al aire, porque verdaderamente eran números abismales, y a mí particularmente me sorprende mucho cómo lograron recolectar toda esa memoria histórica de todo lo que sucedió acá. Saben exactamente el punto donde paraban los vagones, cómo los recibían, en qué postes morían, y verdaderamente todo tenía un esquema perfecto en el que la eficiencia para asesinar y ejecutar y pues limpiar la raza era simplemente absurda. Dentro de toda la separación y la segmentación que hacían de personas para ver quién moría y quién no moría, también había un grupo de niños que eran de raza aria, que veían como posibles nazis y que podían tener ese movimiento en el futuro, y a esos no los mataban, los seguían adoctrinando, los seguían entrenando para que en un futuro pudieran mantener el movimiento de los alemanes. Creo que hay un momento de conciencia demasiado grande cuando recorres este escenario del horror, y es cuando también entiendes que más allá de esos trabajos físicos, todos esos pequeños detalles en los que el terror psicológico era 1000 veces peor, como les quitaban a las personas completamente su identidad, se volvían un número, incluso si tú no te sabías tu número en alemán. Era un hecho que te iban a asesinar. Ese era el que iba cosido en tu pijama de rayas, el único que te identificaba, porque te decían que tú ya no tenías nombre ni apellidos, eras un número más en un campo de concentración, y así tantas cosas que los doblegaban por completo y que incluso hacían que ellos se fueran a las cámaras de gas completamente derrotados, no con ganas de luchar, no sabiendo lo que pasaba allá adentro, quizás queriendo defenderse, sino creo que incluso encontrando paz en poder morir y terminar con los horrores a los que eran sometidos. Y detrás de mí el punto exacto donde decían: usted sirve o no sirve, va para la izquierda o va para la derecha, y eso determinaba básicamente su futuro acá, si tenía que soportar los trabajos y las labores, o si definitivamente llegaba y tan pronto llegaba moría. Es bien sabido todo lo que pasó alrededor de las cámaras de gas, pero no hay que olvidar que habían otras causas de muerte muy comunes, como lo eran las enfermedades que se propagaban fácilmente por el nivel de desaseo y bajos estándares de higiene, o sea, nulos, que habían acá.
De hecho, los prisioneros podían pasar meses sin tener contacto con el agua para limpiarse. Incluso los que hacían trabajos con excremento estaban cubiertos de él durante meses antes de poder tocar agua. Otra también era la malnutrición, porque aparte de que solo eran alimentados 2 veces al día con sopa y pan, en muchas veces el estado de la comida no era apto para el consumo humano, así que de hecho la mayoría de las personas todo el tiempo tenía diarrea porque no eran condiciones para vivir y para estar saludable, así que la hora del baño era otro momento demasiado deshumanizante porque tenían que hacer sus necesidades en 5 segundos en unas filas completas de letrinas, entonces estabas haciendo tus necesidades sin privacidad junto con otros 30 más o menos que estaban haciendo lo mismo y estaban siendo apurados para terminar. Y la otra definitivamente el clima, que ayudaba también a ese exterminio. Se dice que en la época nazi y todo lo que sucedió, en la época del exterminio estuvieron las temperaturas más bajas de las que se han registrado en Polonia, incluso a menos 30 grados. El silencio de las cenizas no logra ahogar los gritos del pasado. Auschwitz no es solo un lugar físico, sino un símbolo eterno de hasta dónde puede llegar la crueldad humana, cuando el odio y la indiferencia se combinan. Hoy, el campo se mantiene como un memorial y un recordatorio de los horrores del Holocausto, recibiendo más de 2 millones de visitantes al año. En un mundo donde las narrativas de odio resurgen, Auschwitz sigue siendo un recordatorio solemne. Nunca debemos olvidar. La memoria de las víctimas y los sobrevivientes nos obliga a reflexionar, a educar y a combatir cualquier manifestación de discriminación para que nunca más se repita un horror de esta magnitud.